Hola, bienvenidos una semana más desde Madrid a un nuevo vídeo de Politiqueando. Una vez más, este año 2020 no deja de sorprendernos en la esfera de la política internacional. A poco más de 40 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, delegaciones de alto nivel de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein han firmado un acuerdo de paz en la Casa Blanca con la mediación de Estados Unidos. Los acuerdos de Abraham, en memoria del fundador de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, se han convertido en el primer tratado de paz en Oriente Medio desde 1978. Además, abren la puerta a que otros países de la región puedan establecer relaciones diplomáticas con Israel, al menos en el corto plazo. Coincidencia o no, estos acuerdos, que cambiarán la geopolítica de una de las regiones más tensionadas del mundo, llegan en mitad de una pandemia, con el primer ministro israelí acosado por su mala gestión de la crisis y unos casos de corrupción que podrían llevarlo a la cárcel, y con el presidente Donald Trump detrás de su rival demócrata Joe Biden en casi todas las encuestas. Por lo tanto, en este vídeo trataremos de responder a cuáles son las claves de unos acuerdos históricos, qué países son beneficiados y perjudicados, y cómo pueden ayudarle a Donald Trump en su carrera hacia un segundo mandato. Pero antes, un poco de historia. Los antecedentes más próximos a la creación del Estado de Israel se remontan a finales del siglo XIX. Antes de la Primera Guerra Mundial, el territorio que hoy llamamos Israel estaba ocupado por el Imperio Otomano. De hecho, Jerusalén llevaba en manos otomanas más de 400 años. En esos momentos, el movimiento sionista, impulsado por Theodor Herzl, proclamó en 1897 el objetivo de crear en Palestina una patria judía en la tierra de sus antepasados. Todo esto en respuesta al creciente antisemitismo que se había extendido por toda Europa. De hecho, antes de esa fecha, algunos inmigrantes sionistas ya se habían instalado en el territorio, y para 1914 ya eran más de 40.000. Al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados tomaron el control del Medio Oriente, incluyendo la tierra de Israel. La Sociedad de Naciones mandó a Gran Bretaña a administrar el territorio, y miles de judíos, originarios sobre todo de Europa, comenzaron a emigrar. Esta llegada masiva de inmigrantes supuso una nueva reorganización social, lo que aireó un conflicto entre los gobernantes británicos, los inmigrantes judíos y los árabes que ya estaban instalados en la región. Este conflicto además aumentó entre los años 20 y los 30. Sin embargo, Gran Bretaña interrumpió la inmigración judía en 1939. Con la Segunda Guerra Mundial y el intento de exterminio de la población judía por parte de los nazis, la inmigración masiva se reactivó al final de la guerra, y la presión para crear un nuevo Estado judío aumentó. Los enfrentamientos entre las comunidades judías y árabes se incrementaron. Para reducir esta tensión, las Naciones Unidas propusieron en el 29 de noviembre de 1947, tras una votación, dividir el territorio en un Estado judío y otro árabe. Los israelíes aceptaron dicha división, pero los árabes se negaron, ya que suponía una pérdida de su territorio. Ese plan nunca se llegó a ejecutar, pero el 14 de mayo de 1948, coincidiendo con el final del mandato de Gran Bretaña sobre el territorio, el líder judío David Ben-Gurión declaró el establecimiento del Estado de Israel. La proclamación se inspiró en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Reivindicó los derechos históricos y morales de los judíos sobre ese territorio y define a Israel como un Estado judío democrático basado en la igualdad, la libertad y la justicia. Además, la declaración finaliza apelando a los judíos de todo el mundo a volver a su hogar e invita a la paz a las comunidades árabes vecinas. Sin embargo, esta última propuesta fue desoída. Justo el día siguiente de la declaración del Estado de Israel, 5 países árabes declararon la guerra al Estado judío e invadieron Israel con el objetivo de hacerlo desaparecer. Tras un año de batalla, Israel no solo ganó la guerra, sino que además aumentó su territorio, incluyendo la conquista de la parte occidental de Jerusalén.
Esta guerra tuvo enormes consecuencias, entre las que se encuentran el enorme número de desplazados que afectó especialmente a la población árabe. De hecho, 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas del territorio o a países vecinos. Este problema continúa en la actualidad, al menos hasta nuestros días. Otros conflictos se sucedieron entre países árabes e Israel, pero destaca especialmente la Guerra de los 6 días, que acabó con Israel ocupando la península del Sinaí, que anteriormente pertenecía a Egipto. Solo después de la Guerra de Yom Kippur, que enfrentó en 1973 a Egipto y Siria contra Israel, y la firma de los acuerdos de paz de Camp David en 1978, Egipto pudo recuperar la península del Sinaí, pero sin embargo renunció a la frontera de Gaza. Egipto se convirtió así en el primer país árabe en llegar a un acuerdo de paz con Israel. Estos acuerdos fueron el fin de la guerra abierta entre Israel y los países árabes, pero no su reconocimiento como Estado. Sin embargo, el conflicto entre palestinos e Israel continúa, al menos hasta el día de hoy. Y llegamos a 2020. Unos nuevos acuerdos nos ocupan, pero ¿cuáles son sus claves? Y, lo más importante, ¿cuáles son sus consecuencias? Veamos. La primera y más significativa de las consecuencias es el fin del aislamiento de Israel en la región. Aunque en la práctica, tanto Emiratos Árabes Unidos y Bahrein ya eran socios de facto de Israel, estos acuerdos formalizan una alianza que ya se venía dando anteriormente. Además, estos logran dejar más aislado que nunca a Irán, principal enemigo del Estado judío, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, país que controla realmente Bahrein. De hecho, el primer ministro israelí ha llegado a calificar a los iraníes de nazis. De esta forma, triunfa la estrategia del primer ministro israelí, calificada como telón de acero entre Israel y los países árabes. Esta estrategia defendía que la fuerza israelí haría que los países árabes no tuvieran más remedio que acabar reconociendo al Estado judío. En segundo lugar, se han de destacar las cuestiones económicas. El reconocimiento de Israel por parte de los estados árabes supone, entre otras cosas, que empiecen a haber vuelos entre estos países y que aumenten las relaciones comerciales, de inversiones y financieras entre los países implicados. Asimismo, Israel tiene uno de los sectores de alta tecnología más desarrollados del mundo. Por otro lado, diversos medios apuntan a que Estados Unidos habría logrado alcanzar el acuerdo con los países árabes con el compromiso de que el primero le suministre a los segundos material armamentístico de alta tecnología. Anteriormente, Emiratos Árabes Unidos tan solo podía mirar esta tecnología desde el escaparate, pero en la actualidad tienen al alcance de su mano aviones furtivos como el F-35 o aviones de guerra electrónica como el EA-18G. Por último, pero no por ello menos importante, es clave la situación en la que se quedan los palestinos. Tradicionalmente, en Medio Oriente se condicionaba el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel al reconocimiento de Palestina como Estado. De hecho, aquellos que han logrado un acuerdo con Israel han asegurado que estos ofrecen una oportunidad para alcanzar la paz en la región. No obstante, algunos sectores del mundo árabe, incluido la Autoridad Nacional Palestina, denuncian una traición por parte de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. De hecho, algunos expertos apuntan ahora que estos acuerdos no deberían calificarse como una puñalada por la espalda hacia Palestina, ya que esto supondría reconocer que alguna vez hubo algún apoyo entre Emiratos Árabes Unidos y Bahrein hacia Palestina. La realidad ha demostrado que nunca lo hubo. Es más, según los países árabes, en el acuerdo se establecía que Israel renunciaría a anexionarse Cisjordania, cosa que el primer ministro israelí desmentiría más tarde. Ahora bien, esto puede ser una oportunidad para que los líderes palestinos revalúen su estrategia y hagan un liderazgo más unificado, de forma que puedan establecer una mayor presión hacia Israel y hacia el resto de países y las Naciones Unidas. Hamás y Fatah, las dos grandes organizaciones palestinas, han estado divididas desde la llamada Guerra Civil Palestina del año 2007, en la que Fatah, que es secular, renunció a la lucha armada, oponiéndose así a Hamás, que se autodenomina yihadista islamista. Palestina, una vez más,
se lleva la peor parte, y estos acuerdos podrían llevarnos a una mayor escalada en la tensión del territorio. Por último, ¿qué suponen estos acuerdos para las aspiraciones electorales de Donald Trump? Veamos. Estados Unidos ha sido desde siempre un gran aliado de Israel, pero desde el inicio de la administración Trump, este apoyo se ha intensificado. De hecho, uno de los grandes objetivos en materia de política exterior ha sido que se reconozca a Jerusalén como la capital legítima de Israel. Esto se ha hecho desplazando la embajada estadounidense a Jerusalén, lo que ha creado grandes tensiones entre los países árabes de alrededor. De hecho, Donald Trump ha emplazado en varias ocasiones a líderes de otras naciones a hacer lo mismo, aunque en ocasiones sin saberlo. ¿Cómo olvidarse sino de este viral vídeo del presidente serbio? Opening a commercial office in Jerusalem this month and to move its embassy to Jerusalem in July. That's fantastic. That's a big thing. That's a very big statement, and we appreciate that very much. It's taken tremendous bravery by the president of Serbia and the president of Kosovo, who are with me today, two highly respected people. Pero en Jerusalén residen muchos de los lugares más santos para las tres grandes religiones monoteístas del mundo. En la ciudad vieja se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, donde está el Calvario, lugar donde fue crucificado Jesús, y también además su sepulcro. Cerca de ahí se encuentra la mezquita de Al-Aqsa y el santuario del Domo de la Roca, donde según la religión musulmana, Mahoma ascendió al cielo. Sin embargo, justo al lado se encuentra el segundo templo, cuyos únicos restos visibles son los del Muro de las Lamentaciones, el lugar más importante para el judaísmo. En cualquier caso, estos acuerdos son un claro triunfo para Donald Trump en política exterior. De hecho, cualquier cosa que beneficie a Israel, y más concretamente al gobierno de Benjamin Netanyahu, funciona muy bien con los votantes cristianos evangélicos estadounidenses, una importante base de su electorado, especialmente ahora que desde algunos sectores del Partido Demócrata se cuestiona continuamente las actuaciones de Israel. Pero vamos a lo importante. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estos acuerdos facilitarán alcanzar una paz en la región? ¿O por el contrario, tensionarán aún más la situación entre los países implicados? ¿Estás de acuerdo con la situación de los palestinos? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.